Bendiciones, bendiciones, bendiciones para todos ustedes los que están por allí conectados. Le doy gracias a Dios por sus vidas, le doy gracias a Dios por esta conexión. Gracias al Señor por este tiempo. Una vez más, una conexión para adorar al Señor, para exaltar su nombre. Es una bendición poder conectarme una vez más en estos live que sirven para poder llevar adoración, para poder llevar un momento de paz, para también llevar una enseñanza. Y es muy lindo poder estar con ustedes por acá. Muchas bendiciones, muchísimas bendiciones para todos. Espero se conecten algunos más. Gracias por estar, por bendecirme, por bendecir al Ministerio Youth, por estar presentes, por ayudarnos a seguir adelante a través de su apoyo. Y bueno, pues vamos a adorar y vamos a dar gracias al Señor por este momento. Y decimos gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí. Gracias porque cada día somos más. Gracias porque podemos llevar un mensaje hermoso de tu palabra. Enseñanzas que edifican vidas. Enseñanzas que edifican adoradores. Gente de Dios, gente buena, gente bonita, que ha decidido sumarse a este gran mover de adoradores de las naciones, adoradores conforme al corazón de Jehová, adoradores de espíritu y en verdad, adoradores genuinos, adoradores como una danza que surge del corazón. Gente con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, conectados con el Señor. Qué bendición una vez más por acá conectados. Hoy tenemos una clase bien especial, una clase bien hermosa. Vamos a hablar del tabernáculo de David. Me gusta mucho esta clase, hay mucho que hablar, hay mucho que enseñar. Y creo que en este tiempo que vamos a estar conectados, van a ser escasos 40 minutos, vamos entonces a poder ir un poco más y más allá sobre este tema. Qué bonito que estén por allí, bendiciones, 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 ayúdenme a compartir este live. Gracias por estar por allí. Qué bueno que estén por allí conectados. Qué bonito verlos, leerlos. Gracias, gracias, gracias por acompañarme. Voy a comunicar por acá que ya estamos conectados. Creo que este tiempo es un tiempo de ir un poco más allá. Este tiempo es un tiempo de entrar en un mover de adoración, en un mover donde podamos encontrarnos con el Señor en espíritu y en verdad, como lo dice su palabra, poder encontrarnos nosotros en total entrega, en total sujeción, en total obediencia. Y es lo que el Señor está demandando de su pueblo hoy en día. Está demandando gente seria, gente que entienda que la adoración es importante para el reino de Dios, para su reino. Y que nosotros como hijos, como adoradores, como gente que ama a Dios, que desea agradarle, entonces
hace y se mueve conforme a lo que Él le agrada, a lo que a Él le gusta. Amén. Qué bendición que todos estén por allí. Un abrazo grande. Bendiciones, bendiciones para todos. Por favor, compartan. Compartan este live, compartan, avisen por allí que ya estamos conectados. Hoy nos vamos a conectar. Tenemos 2 clases pendientes. Tuvimos la clase del miércoles pendiente y la clase del día de ayer. Tampoco pudimos conectarnos. Más por eso nos vamos a conectar hoy en 2 clases. Las 2 clases perdidas que no pudimos ver en la semana las vamos a ver hoy. Por ahora mismo por acá por TikTok y luego vamos a YouTube, nos conectaremos doble para no perder las clases que tenemos, la correlación de cada clase. Amén. A ver. Vamos a ver si compartimos acá. Compartimos. A ver, ayúdenme a compartir. ¿Quién más está por allí? Bendiciones, gracias por estar. A ver. Bueno, qué bueno que estén por allí conectados, qué bueno. Sé que va a ser de gran bendición esta clase. Los sigo esperando. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo y damos toda gloria y honra a Él por su fidelidad y por su amor. Hoy vamos a hablar, vamos a iniciar de una vez. Sabemos que Dios está en todo y por eso es que nos movemos conforme a su bendita y santa voluntad. Por eso nos movemos en obediencia, nos movemos en sujeción. Estoy tratando de compartir, por eso me ven que estoy acá. Estoy tratando. Listo. Ok. Bien. ¿Me ven bien? ¿Me escucho bien? Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de una clase interesantísima. Vamos a hablar del tabernáculo de Moisés. Del tabernáculo de David. Esa va a ser nuestra enseñanza del día de hoy por acá, por esta red social. Y vamos a estar hablando un poquito de lo que significa, del significado de este tabernáculo. Vamos a hablar un poquito del significado del tabernáculo de David para nosotros hoy por hoy. ¿Ok? Estas clases son bien interesantes y tienen un correlativo de algunos manuales. Vamos por el manual intermedio. Y pues vamos a hablar un poco de este tabernáculo de David, que es bien interesante esta clase. El tabernáculo de David, este tabernáculo surge entre el periodo del tiempo que duró el tabernáculo de Moisés y en el tiempo en que fue construido el templo de Salomón. En ese periodo, allí existió o se fundó el tabernáculo de David. Este tabernáculo era muy especial para Dios y fue bajo el reinado del rey David. ¿Ok? Entonces, este tabernáculo surgió bajo el reinado del rey David, el dulce cantor de Israel. Entonces, ¿qué contenía este tabernáculo? Este tabernáculo contenía el arca del pacto, que era lo único que contenía. No había nada más. Hablamos en clases anteriores del tabernáculo de Moisés y hablamos de sus partes, lo que contenía, sus objetos y de todo lo que había en él. Y en aquella clase pudimos mirar que el tabernáculo de Moisés
estaba compuesto por algunos, objetos que representaban en cada uno de ellos a Jesús. Proféticamente representaban a Jesús. Y al final del tabernáculo había un espacio que era dividido por un velo donde se encontraba el arca del pacto. El arca del pacto. Quiero que recuerden que el tabernáculo de Moisés fue realizado por Moisés bajo orden de Dios. Dios mismo le mostró a Moisés los planos para que él ejecutara todo aquello conforme a como Jehová se lo había mostrado. Entonces es bien interesante hablar del tabernáculo de David y de Moisés. El tabernáculo de Moisés es bien profundo y bien interesante y bien complejo también. Pero nosotros nos hemos pasado por él y nos hemos ido mirando cada detalle, hemos ido mirando sus características y hoy vamos a hablar de las características que tiene, según la Biblia, el tabernáculo de Moisés con respecto al tabernáculo de David. El tabernáculo de Moisés era un campamento andante, se movía donde se movía el pueblo, donde tenían que ir, allí iba el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de David solamente era una carpa y dentro de la carpa estaba el arca del pacto. Este lugar era donde estaba este objeto, el arca del pacto. Allí la presencia de Jehová estaba. ¿Ok? Entonces, debemos entender la gran importancia que representaba el arca del pacto para el pueblo de Israel. Dice la Biblia, en Éxodo 25, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, y para el incienso aromática, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Y dice el Señor a Moisés: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Quiere decir que el Señor Todopoderoso, Dios Todopoderoso, le mostró a Moisés cómo quería que fuese el tabernáculo. Todas sus partes, todo lo que contenía. Jehová le mostró esto a Moisés para que él lo hiciera total y absolutamente idéntico o lo más parecido posible. ¿Ok? Entonces, el tabernáculo de David, es decir, que todo lo que estaba dentro del tabernáculo de Moisés fue realizado, fue hecho por hombres llenos de unción, hombres escogidos. Y dice el versículo 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, fundidas para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ellas y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro.
y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Y dice más adelante, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. ¿Qué le dice? Harás un querubín y otro querubín. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno enfrente del otro mirando el propiciatorio. Esto le decía Jehová a Moisés que hiciera, y Moisés lo hizo tal cual. ¿Con quién lo hizo? Lo hizo con gente llena del Espíritu de Dios, con gente que de verdad, Él había escogido. Y estoy leyéndoles aquí un poco de allá, porque quiero sustentar y quiero que miren un poco de cómo era cómo fue y cómo se realizó el tabernáculo de Moisés y luego lo que sucedió con el tabernáculo de David. Y dice el capítulo 28 dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, dice el Señor. Aarón, Nadab y Abiú y Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Dice, escuchen, y dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Quiere decir que Él, Dios Todopoderoso, colocó este sentir en aquellos que iban a trabajar en estos trajes y en todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Y dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Escuchen, sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para congregarle, para que sean mis sacerdotes. Las vestiduras que harán son estas, y habla de las vestiduras. Con esto quiero decirles, amados hermanos y amadas hermanas que están por allí conectadas, que van a ver el diferido, que van a ver el video de YouTube, los que se van a conectar ahora mismo, todos ustedes, quiero decirle que Dios es un Dios de detalles y que Él tuvo cuidado en realizar cada detalle para Él poder encontrarse con su pueblo en este tabernáculo, el tabernáculo de Moisés. Ustedes pudieron ver que allí Dios estaba al tanto de cada detalle, ¿correcto? Dios estaba al tanto de cada detalle, Dios estaba al tanto de cada pieza, de cada objeto, de todo lo que iba a hacer, porque ya a Moisés se le había mostrado el plano de lo que iba a hacer. Y Moisés siguió todo al pie de la letra conforme a lo que él había visto. Entonces, cuando hablamos del tabernáculo de David, hablamos de que este tabernáculo se construyó o se realizó en un tiempo especial entre el tiempo del tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Y fue en el reinado del rey David. El arca del pacto era el único objeto que estaba dentro del tabernáculo de David. ¿Y por qué se llama tabernáculo de David? Se llama tabernáculo de David porque David fue quien lo instauró, porque David fue quien lo realizó. Amén. David hizo muchas cosas nuevas al instituir el tabernáculo, y una de ellas era una nueva ubicación. El tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón, y esto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 16:39. David edificó su tabernáculo en Sión, junto a Jerusalén. Y esto está en Primera de Crónicas 15:1. Segunda de Crónicas 15:2. David instauró un nuevo sacerdocio.
Dios instituyó un sacerdocio para que se ministrara en el tabernáculo de Moisés. Si recuerdan de lo que hablamos, Dios mandó a llamar a Aarón y a sus hijos para que fuesen ellos, Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos, los sacerdotes, para que pudieran entonces ellos adorar a Dios. David ordenó un nuevo sacerdocio no prescrito en la ley levítica. Esto está en Primera de Crónicas 16, 4, 6. Y esto no quería decir que David abolió alguna ley o iba en contra de la ley de Dios, sino que David tenía permiso y autorización por Dios para hacer esto, para que la adoración cambiara, para que la adoración fuese diferente. Y esto fue lo que David llevó al pueblo de Israel, una nueva forma de adorar a Dios. No de lejos como en el tabernáculo de Moisés, sino de cerca, cerca de la presencia de Dios. David adoraba en la presencia de Dios con denuedo, con entrega, con vehemencia. Los sacerdotes de Sión ministraban ante el arca, lo cual era prohibido en la ley de Moisés. Y a esto iba a aclararles este punto, que en la ley de Moisés no se podía acercar nadie a la presencia de Dios, al arca del pacto, porque éste moría al instante. Nadie, solamente el sumo sacerdote podía acercarse a este lugar. Estaba autorizado de entrar una vez al año y Moisés era el único hombre que podía entrar cuando él quisiera entrar. Pero hablamos de cualquier otra persona. Estamos hablando de dos personas que entraban a la presencia de Dios. Una que era Moisés. Entraba cuando él quería entrar, cuando tenía que conversar, cuando necesitaba, cuando había momentos que él necesitaba estar cerca de la presencia de Dios. Y a Aarón una vez al año se le permitía entrar. Y dice que David instauró un nuevo sacerdocio. ¿Por qué? Porque dice que en el tabernáculo de David ya el rey y el pueblo de Israel podía acercarse a la presencia de Dios sin fallecer. Entonces todo cambió. El velo se rasgó y pudimos entrar entonces a la presencia del Señor. Este rey David fue bien contundente y fue bien polémico en este tema. ¿Por qué? Porque proféticamente hablando, David llegó a cambiar muchas cosas en el tema de la adoración. Pero sabemos bien que Jesús surge de la genealogía de David. Entonces, si vamos avanzando en el tema, nos damos cuenta que todo era un plan de Dios. Todo fue un plan de Dios para que entonces todo se enlazara, todo tuviese relación. El tabernáculo de Moisés me habla en cada parte de él de Jesús y de lo que venía a ser Jesús a la tierra. Y el tabernáculo de David me habla de lo que iba a acontecer cuando Jesús muriera por nosotros en la cruz. El velo se iba a rasgar y íbamos a poder entrar a una presencia libre y confiadamente al trono de la gracia. En el tabernáculo de David ocurrió eso. Ya proféticamente venía pasando. Entonces, se da un nuevo sacrificio. El sacerdocio de Sión venía a la presencia de Dios,
no con animales ahora como en el tabernáculo de Moisés, sino con cánticos, palmas y danzas, con adoración y alabanza. Ya cambió todo, ya todo empezó a cambiar. La adoración era más cercana y ya no era lejana. Ya no era con temor, sino que el pueblo podía entrar a la presencia de él. Podemos apreciar que el rey David instituyó un orden de adoración completamente nuevo. Un orden, una forma de adorar de cerca. Una forma de que el pueblo pudiera estar y sentir la presencia de Dios. Y es que el plan de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre ha sido que el ser humano, que su creación se acerque a Él, que su creación esté cerca de Él, que le adore. ¿Por qué cree que Dios nos ha enseñado a adorarle? ¿Por qué cree que Dios en este tiempo y en muchos otros tiempos ha sido enfático en este tema? ¿Por qué creen que Dios quiere acercarnos a Él? Porque nos ama profundamente, porque somos su creación. Y la Biblia dice en el libro de Génesis que somos imagen y semejanza de Dios. Somos imagen y semejanza, somos semejantes a Dios, creación de Dios mismo, no somos cualquiera. Somos gente con identidad y tenemos el ADN de Cristo en nuestra sangre. Por eso somos justificados por su sangre. Por eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, como adoradores, debemos entender que bajo este orden de adoración que fue instituido por David, cuando colocó el arca del pacto en este lugar, en este monte de Sión, y empezó David a trabajar en función a que el pueblo pudiese entender todo el tema de la adoración. Hoy por hoy esto llega hasta nosotros. Hoy por hoy en las iglesias hay un mover de adoración y ayer tuve la oportunidad de asistir a una actividad, un congreso de pastoras preciosísimo. Y entendíamos y pudimos estar allí en un mover preciosísimo, bajo una gloria impresionante, porque es que la adoración te lleva a más, la adoración te conecta con el Señor. Entonces, esto ha ido hasta nuestras iglesias hoy por hoy. Este mover de David ha llegado a nuestras iglesias hoy por hoy. Y dice la Biblia que David empezó a ordenar un nuevo sacerdocio de cantores, quiere decir que empezó a preparar gente, cantores músicos para adorar y alabar al Señor. Él empezó a escoger gente para que hiciera este trabajo, para que no cesara la adoración en el tabernáculo de David, para que no se detuviera en ningún momento. Así como en el tabernáculo de Moisés nunca hubo oscuridad, porque siempre las luces estuvieron encendidas, porque siempre hubo aceite en el incensario, porque siempre estaba encendido y fue una orden de Jehová. Nunca puede estar apagada la luz. ¿Y qué significa la luz? La luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué significa el aceite? Significa la unción del Espíritu de Dios. Y nunca la adoración puede apagarse, ni en tu vida, ni en mi vida. La adoración nunca puede detenerse. Pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, nunca puede detenerse nuestra adoración. Así como no se detuvo en el tabernáculo de Moisés, tampoco se detuvo en el tabernáculo de David. Y David se esmeró formando gente. Yo me imagino a David como rey dando instrucciones a cantores y músicos que adoraran al Señor. Dice la Biblia que eran 38,000 de estos, 38,000 levitas. Usted se imagina 38,000 adoradores, gente entendida, preparados por su mentor, que era el rey David, hombre entendido en todo el tema de la adoración.
hombre que se le había mostrado más, hombre que había podido entender el tema de la adoración y su impacto espiritual. Dice la Biblia que 4,000 fueron designados por David para alabar al Señor en turnos durante las 24 horas del día. Esto está en Primera de Corintios 23, capítulo 23, versículo del 4 al 6. Versículo del 4 al 6. Entonces, es importante que mantengamos la lámpara encendida. Es importante que el aceite esté permanentemente en su tabernáculo. Es importante que jamás, nunca dejes apagar la luz de Cristo en ti. Es importante que nunca te descuides en tu adoración. Que cuando sientas tristeza, soledad, angustia, tribulación, enfermedad, adores. Que cuando te sientas débil, adores. Que cuando sientas que ya tu vida ya no tiene sentido, no sientas ganas de nada, pues adora. Adora, 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 adora. Adora es lo único que yo puedo decirte. Adora a Dios, dale la gloria a Dios, dale la alabanza a Dios y verás cómo todo empieza a cambiar, cómo todo empieza a ser diferente. Dice la Biblia que entre este tabernáculo y el otro, dice que en el tabernáculo de Moisés, su ceremonia y su forma de adorar a Dios era a través de sacrificios y ceremonias tradicionales y rituales, como sacrificio de animales, etcétera, etcétera. O encender el candelero, que no podía estar nunca la luz apagada y que siempre el aceite debería estar en el incensario, quemar el incienso, poner el pan. De eso se trataba la adoración. Y cada uno de estos, actos tenía un significado espiritual. Pero en el tabernáculo de David, este se caracterizó por gozo, por alegría, por alabanza, por adoración, por júbilo. Se caracterizaba por un mover profético, cantos, declamaciones, fluir, alegría. Así se caracterizaba el tabernáculo de David. Y se parece mucho a lo que nosotros hacemos hoy en nuestras iglesias. Se parece mucho a lo que hoy por hoy nosotros hacemos en nuestras congregaciones. Los sacerdotes del tabernáculo de Moisés no podían pasar detrás del velo. No podían ir al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. En el tabernáculo de David, cantores músicos adoraban y alababan a Dios continuamente ante el arca del pacto, lo que constituía una libertad inaudita, prohibida en el tabernáculo de Moisés. ¿Cómo fue la adoración en el tabernáculo de David? Fue continua. Cuando David estableció el tabernáculo en Jerusalén, los asignados lo adoraban a Dios continuamente. Esto está en Primera de Crónicas 16, versículo 37, y tenemos también en el capítulo 40, en el versículo 39 y en el versículo 40. Lo cual nos enseña que nuestra adoración debe ser continua, debe ser en todo tiempo. Era una adoración capacitada. Cantores y músicos capacitados formaban parte de la fuerza del liderazgo de adoración. El jefe de los levitas y director de adoración, Kenanías, fue puesto porque era entendido en ello, y esto está en Primera de Crónicas 15:22. Era un hombre entendido en lo que estaba haciendo, y es de lo que hemos hablado. Debemos ser adoradores entendidos en lo que estamos haciendo.
Después dice que fue un total de 4,000 levitas adorando a Dios. 288 eran especialmente capacitados o músicos instruidos. Esto está en Primera de Crónicas 25, versículos 6 al 8. Como adoradores, músicos, cantantes, danzarines, los que hacen arte, pintan. Debemos prepararnos y capacitarnos para adorar a Dios, al Señor. Amén. La danza en el tabernáculo de David era creativa. La alabanza que rodeó el tabernáculo de David incluyó música, incluyó instrumentos. David hizo exclusivamente, dice la Biblia, instrumentos para adoración. Esto está en Primera de Crónicas 23. Y dice que hizo David instrumentos para adorar a Dios. Hubo creatividad en la realización de diversos instrumentos musicales. Dios merece lo mejor de nosotros. Dios merece todo lo mejor de nosotros. En todo lo que hagamos, cómo lo hagamos, Dios merece que le demos lo mejor. Dios merece que nos preparemos, Dios merece que nos formemos, Dios merece que nos preocupemos por darle una adoración íntegra en espíritu y en verdad. La adoración era gozosa. Se dice que el gozo y el entusiasmo que había alrededor del tabernáculo de David era impresionante. Las Escrituras nos dice que de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonidos de bocinas, trompetas, címbalos y al son de salterios y arpas. Dios permite que nuestra adoración sea continuamente de esta forma, que nos preocupemos por una adoración con gozo, entrega, sujeción, una adoración íntegra, una adoración sincera. Era una adoración extravagante porque David había entendido que su adoración tenía que ser diferente. Y es lo que hoy por hoy nosotros debemos sostener como adoradores. Nuestra adoración no debe ser una copia de nadie. Nuestra adoración debe surgir de nuestro corazón. Debe ser guiada por el Espíritu de Dios. Debe ser una adoración sincera, genuina, que brote de nuestro corazón. Quizá no con los mejores pasos, con la mejor voz o con las mejores formas artísticas, pero sí del corazón sincero. Entonces David danzaba con todas sus fuerzas. Dios escogió el tabernáculo de David durante el reinado de David. Dios habló proféticamente diciendo que él había desechado el ceremonial del tabernáculo de Moisés, que no había desechado el ceremonial del tabernáculo de Moisés. Y pues había también permitido que David instaurara el tabernáculo, y esto era como para que la adoración avanzara, pasara a otro nivel y él pudiera estar más cerca de su pueblo. Es hermoso hablar de este tema. Y dice el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo de David es la única estructura o diseño del Antiguo Testamento que trasciende al Nuevo Pacto a través del cumplimiento de la profecía de Amós. ¿Por qué trasciende? Porque en estos tiempos se cumple la palabra de Amós. Se cumple en nuestras iglesias, se cumple en nuestras congregaciones. Es importante entender lo que significa el tabernáculo caído de David. Esto tiene que ver con todo aquello que David hizo para Dios en Sión y que estuvo caído o abandonado por mucho tiempo, lo cual está siendo restaurado por la iglesia de hoy en día. Tiene que ver con todo aquello que está escrito en los Salmos y que debe estar siendo traído de regreso en la iglesia de nuestros días, de nuestros tiempos. Debe haber una restauración de la adoración, debe haber un mover profético, debe haber una cercanía al Espíritu de Dios, debe haber una cercanía a la presencia de Dios, debe haber una adoración con júbilo, con gozo, sin barreras, sin tabú, sin vergüenza. Debe haber una adoración, una entrega ante su presencia.
David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y David fue lo que fue porque él adoraba a Dios y supo llegar al corazón de Dios a través de su adoración. Amén. Entonces, Dios quiere regresar, o Dios quiere que regrese esta manifestación hoy por hoy en nuestras congregaciones y nuestras iglesias. Y nosotros somos los llamados a ser parte de este movimiento, de este mover profético, de este llamado del libro de Amós. Nosotros somos llamados a participar en este gran mover. Debemos movernos en este tiempo a restaurar el altar, el tabernáculo. ¿Y qué quiere decir tabernáculo? Quiere decir el que se posa, la presencia de Dios mismo. Entonces nosotros somos portadores de su gloria. Nosotros somos aquellos que se mueven. Nosotros somos arcas que se mueven, nosotros movemos donde nos movemos, la presencia de Dios va con nosotros, pero si entendemos, si estamos entendidos de lo que estamos haciendo. Amén. Amén. ¿Están por allí? Bendiciones para todos los que están por allí. Bendiciones para los que verán el diferido. Bendiciones, bendiciones. Esta clase ha culminado. Espero que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Espero que la compartan y que sea de gran bendición para muchos que van a mirar esta clase. Dios les bendiga más y nos vemos en otra oportunidad. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de activar las notificaciones, de darle me gusta a todos nuestros videos y también estar pendientes y atentos a todas las noticias que tenemos de nuestra escuela de adoración y alabanza, True Dance para las naciones. Bendiciones, bendiciones. Vean este video por YouTube, va a estar allí. Bye.